la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas. La poca vergüenza de Pedro Sánchez parece no tener límites. Al borde de la imputación, según señalan muchos, no solamente él, sino todo su partido, lo veremos después con una noticia de la Gaceta verdaderamente interesante e impresionante, aparece en el Congreso de los Diputados anunciando que va a luchar contra la corrupción, que asume su parte de culpa y desde luego bien asesorado por sus más de 300 asesores que pretenden mantenerle a flote cueste lo que cueste. Eso sí, su incongruencia no ha tardado en salir a la luz, y es que en las últimas horas se ha podido conocer que junto al ministro del Interior, Grande Marlaska, le ha dado protección oficial a la fontanera de Ferraz, que creo que ya todos conocemos y que estaría detrás de esas mordidas que han metido a Santos Cerdán en la cárcel. Precisamente El Debate saca en exclusiva este informe en el que, como vemos, oscurantismo todo, lucha contra la corrupción ninguna y una incongruencia supina por parte de un presidente del gobierno que ya no sabe ni dónde meterse. Eso sí, uno de los periodistas que más está actuando con contundencia en contra de este infame presidente está siendo Vicente Vallés, un Vicente Vallés que de manera premonitoria y sabiendo la milonga que nos iba a contar Pedro Sánchez, soltaba este discurso 14, 15 o 16 horas antes de que el presidente del gobierno compareciese hoy en el Congreso de los Diputados. Ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tuvo que retirar su candidatura a presidir el Eurogrupo porque tenía perdida la votación. Poco después, la Comisión Europea congeló 1.100 millones de euros de los fondos destinados a España porque Moncloa no ha cumplido con todos los requisitos exigibles. Y hoy, Bruselas pone por escrito una seria advertencia al gobierno de Sánchez por no poner en marcha una estrategia nacional contra la corrupción. Además, señala un riesgo elevado de corrupción en la contratación pública y, ojo, en la financiación de los partidos políticos. Todo esto ocurre cuando mañana Pedro Sánchez comparecerá ante el Congreso por los escándalos de corrupción que afectan a su partido y a su gobierno. El informe de la Unión Europea es una seria advertencia de Bruselas al gobierno español para que cumpla con los compromisos que debía haber cumplido hace tiempo para luchar contra la corrupción en España. Pero, igual que en otras ocasiones, Moncloa hace su propia lectura alternativa de cualquier documento que no le gusta. El método suele consistir en quedarse solo con aquellos aspectos que puedan parecer positivos para el gobierno e ignorar los negativos, aunque sean muchos más. Así lo hizo el gobierno, por ejemplo, con los informes contrarios a la amnistía, tanto de la Comisión de Venecia como de la Comisión Europea. En los dos casos, Moncloa dijo que eran favorables cuando en realidad eran claramente contrarios. El informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en España dice en su página 10 que los expertos, los ciudadanos y las empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público es relativamente elevado. En la página 11 reprocha que aún no se ha empezado a elaborar la Estrategia Nacional contra la Corrupción que la ley exige que se apruebe para septiembre de 2024. Y ya estamos en julio de 2025. Llevamos 10 meses de retraso coincidiendo con los casos de corrupción que afectan al gobierno. En la página 13 se advierte de que en España no se han tomado nuevas medidas para mejorar el régimen de los conflictos de intereses de los empleados públicos. Y atención a lo que dice el informe en su página 16, porque tiene mucho que ver con esos casos de los que les hemos hablado. Dice la Comisión Europea que la contratación pública, ojo, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos son sectores clave con un riesgo elevado de corrupción. La importancia de ese informe se multiplica por el momento en el que se ha hecho público, 3 días después de que Pedro Sánchez consiguiera el apoyo de su partido, a pesar de los escándalos de corrupción. Un Pedro Sánchez que, por mucho que quiera crear agencias, está, como digo, en el filo de la navaja. Tanto es así que la Gaceta señala que el Tribunal Supremo podría imputar a todo el Partido Socialista Obrero al completo. Y es que, como vemos, las tramas de corrupción no son ni mucho menos un hecho aislado. Tampoco se queda atrás la incongruencia de Pedro Sánchez con lo que tiene que ver con su lucha con la prostitución. Así lo destapa el comunicador y periodista Javier Cárdenas en su tertulia de radio. Que es fuerte llamarle presidente a semejante tipejo, que es capaz de decir que quizá expulsa del partido a aquellos que consuman la prostitución. ¿A quién quieres engañar? Desgraciado. Si tu mujer se dedica a eso, esos son los negocios de tu mujer, Pedro Sánchez. Aquí lo grave es que los medios de comunicación, y especialmente los informativos, y te lo digo a ti, Vicente Vallés, que eres de los pocos que demuestras valentía, pero es increíble que no hablas en informativo diciendo cómo Pedro Sánchez puede criticar la prostitución cuando la familia de su mujer se dedica a eso. Cuando su padre lo que tenía era negocios de prostitución. Y cuando muere, ¿quién los hereda? Pues su mujer y los hermanos de su mujer. Es decir, su familia política. Cuando el tío de Begoña Gómez tiene negocios de prostitución y ha sido condenado justamente 11 veces por lucrarse de prostitutas en situación irregular en España. Por abusar de prostitutas.
¿Y tú dices, Pedro Sánchez, que vas a expulsar a la gente de tu partido que consuma prostitución? ¿Pero cómo es posible que te puedas reír así de tus votantes? ¿Y cómo es posible que tus votantes no digan, oiga, se va a reír usted de mí, su puñetera madre? Es grave todo esto, y es más, el que era el encargado de uno de sus prostíbulos, en la cárcel porque le quitó el pasaporte y dejó confinada a una pobre mujer durante 6 meses, engañándola, diciendo que venía a trabajar en una casa de servicio y la metió a obligarla a hacer la prostitución. Ese es Pedro Sánchez. Esa es la bajeza moral de Pedro Sánchez, que dice que va a expulsar de su partido a aquellos que hagan lo mismo a lo que se dedica su propia familia. Y si alguno pensaba que el considerado por muchos como el auténtico jefe de la camorra, José Luis Rodríguez Zapatero, sí iba a salir de rositas, lo cierto es que su imputación también podría estar a la vuelta de la esquina. Así lo señala el periodista Unai Cano, señalando que las conexiones con Venezuela ni mucho menos forman parte del pasado y que si viese la luz, el futuro que le depararía al expresidente socialista no sería especialmente halagüeño. Lo que interesa saber es qué va a pasar con el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Yo solo doy un dato. Hace una semana, el Pollo Carvajal, que fue durante el gobierno de Hugo Chávez una figura muy relevante, recuerden, cuando Zapatero empezaba a viajar a Venezuela, hablamos del año 2005, el Pollo Carvajal acaba de ser detenido y ha prometido colaborar con la justicia. El Pollo Carvajal hace un par de años aseguró que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela. Y aquí todo nos lleva a PDVSA. Tú lo conoces porque has escrito mucho sobre esta petrolera. Al parecer, Zapatero empezó a importar petróleo ilegal venezolano en España, y estos son datos, pueden comprobarlo, se multiplicó en torno a por 3 o por 4 la importación de petróleo venezolano, pasando por República Dominicana. Todo esto se está investigando. Hay 2 personas que querían hablar de esa trama de corrupción de PDVSA, porque PDVSA tiene mucha mierda dentro. Al parecer hay muchísimos casos de soborno y otras barbaridades. Es una empresa pública que depende del gobierno de antes Chávez y ahora Maduro, dictadores, comunistas. Hay 2 personas que quisieron hablar, cantar sobre esa corrupción que había detrás de PDVSA y que ya en la primera citación judicial mencionaron a ministros y a gente muy importante del entorno español, del PSOE. ¿Sabes qué pasó con esas 2 personas que se atrevieron? Que fallecieron a los pocos días. Se vendió en ambos casos que habían sido suicidios, pero ambos casos quedaron como muertes extrañas. La puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas.